machos cantan y las hembras disimulan púdicamente el hechizo amoroso. No seré yo, cantorcito, de eso. Pero anda a preguntarle a ella el provecho que saca. Hay cosas que no pueden hacerse en el aire. La puerta del cielo está naturalmente custodiada por... Es una obra que cuando el flaco presentó el proyecto o me lo comentó, me interesó mucho la obra por lo que trata, entendiendo que es una obra escrita hace unos cuantos años y tiene una narrativa muy particular donde el personaje principal, Juan, es un pícaro. Es algo que viviendo en pueblo, en ciudad pequeña, los pícaros tienen una cierta visión de las cosas muy particulares, donde la picardía tiene sus aprendizajes también. La adaptación que hizo Julian Howard me interesó mucho también por el tratado del funcionamiento de las situaciones y de los personajes, aún así dejando en claro lo que quizás Canal Feijóo intentó comunicarnos con esa obra, que es precisamente eso. La picardía no llega siempre a buenos términos. Cuando vi el texto de la obra de Los casos de Juan, me resultó difícil imaginarme a mí mismo interpretando a alguno de esos personajes. Es que ya de entrada el hecho de que sean animales te hace pensar en un teatro un poco infantil o algo así. Es lo primero que uno piensa, es como animales, niños, por lo menos es lo que a mí me pasa. Obviamente yo desde mi falta de experiencia o de mi desconocimiento de quién era Julian y qué era lo que pretendía hacer, cuando vi el texto sentí que no era para mí. Eso fue lo primero que me pasó. Los casos de Juan es una obra basada en leyendas del norte que ocurren en la selva chaqueña, así nos fue contado, por un personaje en particular que es el zorro Juan. Nosotros tuvimos que representar varios animales, o sea, cada actor tuvo que hacer diferentes personajes. A mí particularmente me tocó hacer de la comadreja, de avestruz, de gallina o ganso. Era algo que me divertía mucho porque la verdad es como que hasta el día de hoy no sé qué fue el personaje que creé. Y un bicho raro que creo que entre los compañeros solíamos llamar gremlins, porque también era un bicho raro de la selva que creo que hasta hoy no tienen nombre. Desde la primera nota después de la audición y la elección de la gente, hasta que ellos comprendieron el espectáculo, porque no es un espectáculo fácil de comprender, es un espectáculo que los actores necesitan un tiempo para comprenderlo, bueno, hasta que lo comprendieron y después empezar a poder jugarlo y bueno, ahora comunicarlo, ¿no? Ponerlo. En realidad todo lo que hicimos fue prepararnos para de ahora en más, porque el teatro es con el espectador y es un arte expresivo en vivo, ¿no? Es el único arte así en vivo donde están las energías reales de comunicación. Hoy por hoy puedo decir que casi que no querría elegir otro texto que no fuera como el de Los casos de Juan. Prácticamente es como viajar a dedo, diría yo. Es como no sabes a dónde vas a terminar. Agarraste este texto, estas palabras, estas ideas, esta lista de sucesos, las pones en escena y funcionan, y es teatro, y eso es muy interesante de hacer y muy arriesgado. Fue realmente una experiencia muy linda, primero porque me reencontré ahí con Julian, que fue profesor mío cuando yo estudiaba, y bueno, se armó un elenco acá con toda gente de Areco
muy lindo, fue una experiencia bárbara porque encima teníamos que sacar esa obra, creo que era en 2 meses, y tuvimos ahí la oportunidad de trabajar todos los días con ensayos rigurosos de 3 o 4 horas, así que bueno, eso fue bárbaro. Recuerdo que convertimos el Salón Guerrico, que es la sala de teatro de esta municipalidad, en la que convertimos ese espacio en una especie de zoológico, porque los personajes que representábamos eran animales, se trataba de actuación zoomórfica, así que nos tocó indagar, investigar y estudiar un poco las conductas de los animales que nos tocaban interpretar, y fueron tiempos de mucho aprendizaje y mucha diversión. En mi caso me tocó representar por orden de aparición a una tigra, un avestruz, un pavo y una chuña. Me fui encariñando con cada uno de los personajes, superando obstáculos y dificultades, siempre alentada por el director, enriqueciéndonos también del trabajo de nuestros compañeros. Se generó un trabajo cooperativo en donde participábamos también de los procesos de cada uno de los actores y las actrices. El personaje que a mí más me gustó interpretar era la chuña, que me costó mucho. Tuve la posibilidad de indagar con un instrumento, una flauta, que la chuña creía que pertenecía a un huesito de Juan, el zorro, y sin tener la mínima idea de cómo usar ese instrumento fui indagando, jugando, y logramos sacarle algunos sonidos. En un momento la chuña se subía arriba del árbol y empezaba a tocar esa flauta. Es la misma que tengo acá. Aún la conservo y los sonidos que sacaba eran más o menos así. Creo que les taladré los oídos a mis compañeros porque horas jugando, probando y a base de prueba y error me animé a darme permiso para justamente jugar con el instrumento. Si este muerto quiere que yo lo vele, tendrá que darme una prueba. ¡Esto es una herejía! ¿Pero qué más prueba puede dar un muerto que estarse muerto? No dudo que si lo afirman ustedes, así ha de ser. Pero antes han de probarme que este muerto sabe... ¡Oh! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Hereje! El personaje, Juancito, fue algo que me hizo divertir mucho. Me encontré en algo que dije, yo no sé si el personaje está hecho para mí o yo me terminé haciendo para el personaje. Lo divertido de este personaje es que lo encontré muy asimilado a la realidad de los artistas, en este caso los actores, que estamos constantemente sobreviviendo, buscando una manera de sobrevivir en la jungla escénica, y Juancito me reflejó mucho hacia él. Hoy en día, después de 5 años del estreno y las funciones, sigo tomando algunas situaciones de Juan, como por ejemplo, Anchu y Chuspi salgan de acá, moscas molestas. En la obra yo interpreté al tigre, ese era el personaje principal que interpretaba, y a la vez hacía 2 personajes secundarios que eran el ave del cielo y la pava. Pero fui contratado para hacer el tigre, un personaje muy autoritario, muy abusivo, que vivía de fiesta prácticamente en la selva dominando y haciendo uso de su poder con respecto a los demás animales de esta selva, y que luego termina siendo engañado por su sobrino el zorro, personaje muy astuto que, cansado de estos abusos que generaba el tigre, lo termina engañando.
Mi personaje prácticamente en la obra intenta encontrar y atrapar a este zorro que lo había engañado en varias oportunidades y termina siendo desterrado y escapándose de esta selva dada la vergüenza que pasa en las distintas situaciones que tiene la trama y que lo van desprestigiando con respecto al resto de los animales, con lo cual termina yéndose derrotado de esta selva y termina haciéndose un poco de justicia con respecto a los animales, a los más débiles y a los más oprimidos que aparecían en esta historia. El personaje del relator, yo siempre lo vi como un personaje que no tenía que ser tan corpóreo. Yo lo pensaba como, aún cuando me moviera dentro de la escena y estuviera enfrente de la gente, yo pensaba que lo más importante de ese personaje era la voz. Y casi a tal punto que hubiera preferido que ese personaje, si hubiera existido una técnica actoral para desvanecerse y quedar desvanecido y que solo se escuche una voz y eventualmente si hay que señalar para algún lado indique para allá o indique para allá, eso era lo que ambicionaba para ese personaje, que fuera más que nada eso, que no interrumpiera la escena. De un espíritu que escapa a la opresión, que burla las jerarquías, recobrándose el suyo. Así también los de un pueblo que ha aplastado bien al ras las argucias o bandejas. Aunque parte de su trabajo a veces era como cambiar la página. Entonces ahí sí tenía que llamar la atención, en mi intención por lo menos era hacer que la gente se olvide lo que había pasado y que renovaran las energías para un nuevo relato. Al ser el relator, mis interacciones con el resto de los personajes estaban un poco limitadas. Yo estaba como por fuera de la obra. Era medio el que estaba contando lo que pasaba, era como quien estaba soñando lo que los cuentos contaban, eso sentía yo. Pero no se metía dentro de los cuentos. Y cuando llegaba la parte de San Pedro, a mí me gustaba mucho eso. El que ya de golpe estaba hablando directamente con Juan, que era Lucho, y directamente podía interactuar, insultarlo. No lo insultaba, lo maltrataba un poco. En mi caso, bueno, nada, la experiencia fue hermosa, trabajar profesionalmente, en un marco profesional, con ensayos pautados, con un tiempo pautado de ensayos, de producción, de estreno, trabajar con vestuaristas, trabajar con escenógrafos, trabajar con dirección, con asistente de dirección, que sobre todo en un pueblo, ¿no? Como Areco, uno hace todo, digamos, monta los montajes y las puestas, tienen que ver siempre con la colaboración de todos en diferentes roles. En una puesta iluminamos, en otra puesta actuamos, en otra puesta dirigimos, todo de acuerdo a nuestras posibilidades. Sabemos que el teatro independiente en general es mucho así, pero también somos conscientes de que en los pueblos eso se ve mucho más, precisamente porque estamos muy poco acostumbrados a trabajar en ámbitos profesionales, así que eso, bueno, lo celebramos también como un gran aprendizaje para nosotros, el Teatro Cervantes. Y bueno, nada, me tocó interpretar la Avestruz, que es un personaje que había interpretado Julián cuando él hizo esta obra hace muchos años. Él la adaptó muchos años después para hacerla con nosotros. Así que bueno, nada, un honor para mí. Fue muy divertido hacer ese personaje en estas actuaciones tan difíciles que eran encaradas desde el lado, desde esa energía animal. Fue muy interesante, de una búsqueda muy intensa y de un aprendizaje enorme. Y bueno, también hice el Carancho, que bueno, nada, ya era un personaje como más oscuro, más de interpretación física, vocal, porque la Avestruz más tiene que ver con mi physique to role por ahí, pero bueno, el Carancho me demandó otra energía. Y después también en los colectivos, cuando se formaban grupos o se formaban escenas colectivas, hecho de determinados bichos que no alcanzaban a tener ni texto ni un personaje más protagónico, pero aportaban al coro, ¿no? A esta especie de coro que se formaba con todos los animales. La Muerte era un personaje en el que yo quedaba cubierto totalmente con una tela de negra, se veían de mí, mis manos, se escuchaba mi voz y tenía una especie de vasito acá para amplificarme la voz y para darle una sonoridad particular. Yo trataba de hacer la muerte con la voz más aguda que tenía
La Muerte para mí era un personaje femenino, que aparecía al final de la obra y también era uno de los personajes con los que interactuaba con Juancito y con el resto de los personajes. Las interacciones eran muy divertidas para mí, eran muy divertidas. Incluso las que quedaban, las que no veía la gente, cuando había un animal que era un martineto, un gallineto, al que es el que lo interpretaba el Menco, y se le moría, perdía la gallineta, la martineta, perdía la martineta, que era su pareja, se la comía Juan. La escena terminaba con él llorando, que se daba cuenta que se la había comido Juan a la martineta. Yo venía y lo consolaba, pero lo consolaba en voz baja. Tal vez debería haber levantado un poco la voz. Me vi hace poco en el video y digo, ¿por qué no levantaba la voz? Porque capaz que ni Menco me escuchaba yo diciéndole, bueno, no te lo tomes mal, ya vas a conocer a otra persona. Y yo disfrutaba mucho de eso. Puestos a trabajar sobre las problemáticas del bosque que da lugar a las leyendas de los casos de Juan, teníamos un primer problema. La selva es en realidad indefinida, ilimitada, pero que al mismo tiempo se transforma de manera muy dinámica todo el tiempo. Es decir, son sucesiones de parajes, de follaje abigarrado, acechante, de manera que la posibilidad de que haya una constante de cambios ágiles era vital. ¿Por qué? Porque la historia esta se mueve según la premisa central de estos casos, que es la viveza, la astucia. Y eso es por lo cual el protagonista de la historia es este zorro taimado, que se encuentra aleatoriamente todo el tiempo con otros animales, así que esta selva tenía que ser fácil de cambiar, fácil de generar, en todo caso a través de un código rápidamente establecido con el público, la convención de que meros cambios de posiciones en algunos elementos ya determinaban una transformación absoluta del espacio. Acá tenemos, por ejemplo, la maqueta, la escenografía. Esta es la relación de tamaño con la estatura humana. Ahora la vamos a ver desde el lado de atrás. Puede verse con toda claridad lo que es una arcada, un arco establecido sobre vigas estructurales que a su vez permitían resolver un momento en el que el zorro cae de lo alto y por lo tanto necesitábamos montar un motor que le permitiera esa caída. Para lo cual necesitábamos que esta sección fuera bastante fuerte y recordemos la pauta de que fuera fácil de desmontar, de volver a montar y que fuera liviano también para los transportes. Así que se recurrió a truces de duraluminio que permitieron esta solución y en ellas mismas aprovechamos para montar entonces el otro recurso, que era el de generar los cambios de escena. Acá se pueden llegar a ver una suerte de palancas que después fueron así aplicadas también en su versión final. ¿Y para qué servía esto? Cuando vemos nosotros el espacio escénico montado desde el principio y desde el frente, podremos entonces ver cómo estos elementos manejados desde atrás, de esta misma manera, con este mismo recurso técnico, podían ser cambiados y retransformados de escena en escena, y que estos elementos al mismo tiempo casi estuvieran a la vista. Toda la estructura en sí se constituía entonces en un elemento autónomo, portador por un lado de una propia embocadura y al mismo tiempo el espacio consagrado para la actuación, lo que podríamos llamar su propio escenario. Todos teníamos algo para hacer, en ningún momento estábamos quietos, relajados, porque siempre algo teníamos que hacer, o cambiarnos el vestuario para otro personaje, o tocar un instrumento, o girar una manivela de la estructura. Fue un trabajo muy complejo, pero muy enriquecedor. Hemos participado, en mi caso, he participado con la guitarra, con el bajo y con diferentes accesorios casuales como tapitas de botella, palitos, diferentes elementos para hacer que los sonidos de la obra parezcan reales, eran reales al momento de reproducirlos. Y esta parte musical que nos tocó hacer, la cumbia,
la parte del malambo y la milonga que cantaban los gallos, que la verdad esa tenemos una anécdota genial con Julian, de cual me queda un hermoso recuerdo y hermosas experiencias y aprendizajes, pero la anécdota de estar jugando en el momento, jugando en una manera de decir linda, antes de grabar la parte de la milonga donde los gallos hacían un contrapunto, imitando al movimiento de los gallos, jugando a cacarear para lograr plasmar lo más parecido a que se puede imaginar una persona, un gallo relatando una milonga en contrapunto. La verdad que fue una experiencia hermosa. En la escena donde participa la música de Fogoneros Dúos, titulado La Alpargata Rota, género chamamé, un ritmo del litoral argentino. Gran fiesta de las aves en el cielo. Así pasaba la escena del chamamé en la fiesta de las aves en el cielo, donde también aparece una especie de malambo. Instrumento del norte argentino, como es el bombo. Y también en esa grabación se encuentra el piano. Escuchábamos el piano en el malambo, que el sonido del piano vertical de madera, exactamente el mismo al que tenemos aquí. Una anécdota hermosa que nos queda para nosotros. Íbamos a la laguna acá en San Antonio Areco a grabar el sonido de los pájaros, de las ranas, y lo mezclábamos en el estudio con sonidos de animales, pero inventado por nosotros, ¿no? Que eran las tapitas de chapa de refrescos, las hacíamos sonar como sapos, después agarrábamos mucha hoja y hacíamos sonido del viento con una calabaza y un alambre en el medio. ¡Oh, qué hambre que tengo! ¡Galgos! Bueno, fue una obra muy divertida. Tuvimos la suerte de haber sido seleccionados por el Teatro Cervantes para hacer varias funciones acá en nuestra localidad, como así también tuvimos la suerte de hacer otras funciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y también como broche de oro terminamos el año haciendo una obra ya en el Teatro Cervantes, el cual fue una experiencia extraordinaria. Nos atendieron muy bien, un equipo extraordinario y bueno, aprendimos mucho de la misma. Gracias a tener un teatro nacional conseguimos estos subsidios para poder en el interior de muy buenos actores realizar proyectos y formar espectadores. Nosotros actuamos en nuestra ciudad, en todas las ciudades de la región, y tuvimos la suerte de ser dirigidos por Julian Howard, que fue maestro, director y formador de actores acá en la ciudad. Nos permitió realizar una variedad durante 3 años y realmente fue un lujo y un placer tenerlo como maestro. Una función que fue rarísima, que la realizamos en un club de no sé de qué localidad de la provincia, pero fue rarísima porque estábamos frente al público, pero detrás del público había toda una pared de espejos. Encontrarnos en esa situación de repente era algo comiquísimo, que obviamente al terminar la función todo comentamos, ¿no? La sensación rara de estar mirándonos mientras hacíamos una función. Bueno, como anécdota divertida, muchas, muy lindo el grupo que se armó, y hubo un día que me tocaba actuar de El Quirquincho, que llevaba bufanda, poncho, gorro, bigotes, y cuando salí tenía que hablar muy concentrada con mi compañero Lucho, que era el que hacía del zorro.
me di cuenta que él estaba con una cara extraña y que los compañeros que estaban haciendo el sonido estaban como muy tentados de risa, y empecé a percibir que el bigote estaba totalmente dado vuelta, rotado en la cara, y bueno, fue desesperante y muy divertido sostener esa escena tentados de risa. El público también se reía, fue una función que se disfrutó muchísimo, así que bueno, agradecer a Dora Milea, a Marcelo León, a toda la gente del Cervantes que trabaja en esas producciones tan hermosas, y sobre todo a Julian Howard, nuestro maestro, nuestro mentor, y el que empujó nada más y nada menos que un proyecto que nos llevó al Teatro Cervantes. Muchas gracias. También recuerdo que el día del estreno, Julian nos hizo un regalo a cada uno, y cuando abrimos ese regalo se trataba de esta copa, aún la conservo, con la que brindamos por el teatro, por la alegría de expresarnos, y aún conservo con mucha gratitud y amor muchos de esos vínculos. Que es lo que él decía en ese brindis, que esto ya es de ustedes, nos dijo. Solamente ustedes, yo no tengo más nada que hacer, ustedes hacen todo. Y de hecho así lo tomamos y ha ido creciendo con las funciones. Así que Aneda, más que nada es el recuerdo del querido flaco Julian Howard, que ha partido y que recordamos, yo personalmente recuerdo eternamente como gran amigo. Así que salud Julián, salud para ustedes, salud los casos de Juan, un gusto.